Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y hoy vamos a reaccionar al último video que vamos a reaccionar de historias de terror de Peppa Pig y video de Durden's Punish. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar en 3, 2, 1, vamos a... Todo empezó cuando papá Cerdito estaba cansado. Estaba cansado del trabajo y de la familia, y quería estar solo por un día. Ese día, pudo tomarse un día libre del trabajo e ir al bosque. Era un lugar donde podía pasar un rato tranquilo. Cogió algo de comida y su teléfono y se fue al bosque, pero lo hizo sin decírselo a nadie. Esta es la razón de la horrible situación en la que se metió. Paró el coche en medio de la carretera y se adentró en el bosque. Aquí podía pensar sin las distracciones de la familia. Se adentró cada vez más en el bosque hasta que por fin encontró un claro. Dispuso en él un picnic, pero de pronto recordó que había olvidado en el coche el mechero para encender un fuego. Estaba bastante lejos del coche, pero decidió ir y volver andando. No había señales de problemas. Recorrió el mismo camino, pero a mitad de camino oyó un crujido. Un árbol le había caído encima. Ahora papá Cerdito estaba tumbado en la hierba, inmovilizado por el enorme árbol. No podía moverse para salir. El árbol le apretaba tanto que apenas podía respirar. Para esos casos, lleva un teléfono en la mochila. Solo tiene que sacarlo y pedir ayuda. Abrió la mochila, pero no encontró el teléfono. Papá Cerdito se había dejado el teléfono en el merendero y ahora no tenía ninguna esperanza de salvación. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie en el bosque. Al día siguiente, empezó a dolerle mucho la espalda. Empezó a sufrir hambre y falta de movimiento. Podía aguantar el hambre, pero a la mañana siguiente se quedó sin agua. Estuvo sediento hasta la noche, hasta que empezó a llover. Recogió agua de lluvia en una botella. El dolor era constante, pero lo que realmente le atormentaba era el miedo a no volver a ver a su familia. Así que sobrevivía día a día, cada vez más débil. Había pasado al menos una semana. Había dejado de contar los días. Se quedó tumbado imaginando que ya no estaría. Tendría que haberles dicho a todos a dónde iba. Tendría que haber llevado siempre consigo el teléfono. En ese momento, sintió que podía respirar libremente y, presa de la esperanza, volvió a intentar salir de debajo del árbol. Lo consiguió. ¿Lo logró? Había perdido muchísimo peso, lo que le permitió escurrirse. Ahora estaba libre, pero los días de estar tumbado en una misma posición le habían pasado factura. No podía levantarse. Su cuerpo se había debilitado, y lo único que podía hacer era arrastrarse. Podía arrastrarse hasta el coche, pero en el picnic había comida y un teléfono, y eso era todo lo que necesitaba. Se dirigió hacia allí. Era increíblemente difícil. Con cada movimiento, sentía que estaba a punto de desmayarse, pero la idea de que podría comer y pedir ayuda le motivó. Sin embargo, cuando se arrastró, se dio cuenta de algo terrible. La comida que había tendido ya se había podrido o se la habían comido los pájaros. Intentó llamar a su familia, pero el teléfono estaba estropeado. Tal vez ocurrió a causa del agua que le cayó encima durante la lluvia. Papá Cerdito podría haberlo adivinado, pero ya no se guiaba por la razón. Entonces debería haberse arrastrado hasta el coche, aunque era poco probable que pudiera conducir un coche en ese estado. Ahora lo único que podía hacer era arrastrarse y arrastrarse hacia el coche, con la esperanza de poder salir del bosque. Era un día caluroso de verano, y la familia de Peppa decidió ir al río a pasar tiempo juntos. Mamá Cerdita y papá Cerdito no podían esperar a chapotear en el agua con George y ellos. El río parecía invitador, se extendieron y alimentaron a los patos. Pero Peppa, por curiosidad, decidió caminar y ver qué había cerca. Después de caminar un rato, vio un lago. El lago parecía tranquilo y pacífico, y ni siquiera había patos allí. Peppa no dudó y se metió en el agua. El agua estaba muy cálida, calentada por los rayos del sol. Ella chapoteó y jugó, sin darse cuenta de que podría haber peligros escondidos en el agua. Sin embargo, miró a su alrededor y vio una señal. Era una señal de que estaba prohibido nadar en ese lugar. ¡Ay, no, Peppa, sal de ahí! Peppa se asustó y salió del lago, y regresó con mamá Cerdita y papá Cerdito. Ella volvió cuando sus padres ya la estaban buscando. No dijo dónde estaba porque tenía miedo de que sus padres la regañaran.
La familia de Peppa tuvo unas vacaciones excelentes ese día. Sin embargo, Ok. unos días después de volver a casa, Peppa empezó a sentirse mal. Le dieron dolores de cabeza, fiebre y debilidad general. Sus padres, preocupados por su estado, la llevaron al médico. El doctor Oso Brown, tras examinar a Peppa, asumió que era un resfriado y recomendó descanso, beber mucha agua y algunos medicamentos para aliviar sus síntomas. Pero, a pesar del tratamiento, el estado de Peppa no mejoraba. Comenzó a tener problemas de memoria, náuseas y dolores de cabeza constantes. Ay, Algunos no, ¿qué días tendrá después, Peppa en cuando la Peppa cabeza? aún no mejoraba, volvieron a llevarla al médico. Esta vez, Dr. Oso Brown decidió hacer un examen más exhaustivo. Dijo que hay una enfermedad que ahora se está propagando y preguntó si había estado en contacto con el agua de los lagos últimamente. Peppa, un poco avergonzada, admitió que había estado nadando en un pequeño lago cerca del río. Eso alarmó al médico, quien realizó pruebas adicionales. Los resultados mostraron la presencia de una bacteria que afectaba el cerebro. Una bacteria. Inmediatamente, Peppa fue hospitalizada para un tratamiento intensivo. Dr. Oso Brown comenzaron un curso de antibióticos y otros tratamientos para luchar contra la infección. Aunque el estado de Peppa se estabilizó, la infección dejó sus efectos. Sus capacidades mentales disminuyeron. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Conozca el nuevo. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar qué les parecieron estos videos de historias de terror de Peppa Pig. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.